La Crème de Brûlée, una serie de pequeños bytes de contenido súper poderoso que nos comparten nuestros amigos más cracks de las más de 40 industrias con las que hemos trabajado desde Brûlée. Personas que saben de creatividad, innovación, liderazgo, responsabilidad social, cultura organizacional, que conocen y han tenido que enfrentar los retos empresariales y humanos más grandes y que han logrado sortearlos teniendo como su mejor aliada a la comunicación. Si usted, al igual que nosotros, es un curiosholic, si le encanta entender qué es eso que hacen los demás para llevar las cosas a otro nivel y, sobre todo, quiere tener a la mano tips muy útiles para liderar su equipo, para ser más creativo y para no dejar de sorprender nunca, este contenido es para usted. Hola a todos y una vez más, bienvenidos a la Crème de Brûlée, el espacio que nos inventamos desde Brûlée Studio para charlar con líderes de las organizaciones, como decimos, la crème de la crème, quienes hacen que las cosas pasen y que, claro, por un lado tenemos cuáles son los planes, las ideas, las estrategias, pero al final vamos a hablar en el día a día los que mueven a las organizaciones. Y hoy tenemos como invitada a Isabel Uribe. Isa es la directora corporativa de sostenibilidad e innovación del grupo Acesco. Hola Isa, ¿cómo estás? Muy bien, Nico. Muchas gracias por la invitación, además. Me parece chéverísimo poder hablar de muchas cosas y bueno, más de lo que me apasiona. Me encanta y bienvenida y quiero contar contigo acá. Pero quiero arrancar contando un poquito de qué es Acesco, porque son de estas compañías que son las compañías que están detrás de las compañías, o sea, son estas que hacen que pasen cosas, pero que no todo el mundo conoce, al final son estas empresas detrás. Cuéntame un poquito qué es Acesco. Bueno, entonces Acesco es una compañía que genera soluciones en muchos sectores, especialmente en el sector de la construcción, a través de una disculpa que son productos en acero. Okay. Y ese trabajo que hemos venido haciendo, teniendo soluciones para cubierta, para entrepisos, para estructuras en general, pues es lo que ha venido fortaleciendo y bueno, dejando de pronto ese legado de país también, o sea, ese crecimiento y todo lo que decías al principio, son las empresas que van dejando un camino, pero van dejándolo casi que como una figura, porque una obra pues queda para muchos años. Entonces uno logra decir, uy, esto lo hicimos nosotros, en esto participamos nosotros. Entonces es chévere también ver que año tras año se va viendo que esas soluciones perduran en el tiempo. Qué chévere. Y mira que me encanta porque Acesco es de esas compañías que, como decía ahorita también, las compañías detrás de las compañías, las empresas detrás de las empresas, todos yo creo que todos tenemos contacto con el producto Acesco de alguna forma, o sea, está presente en mucha infraestructura, en mucha construcción colombiana, y es de esas empresas que tienen historia, ¿no? No, y en los electrodomésticos, en todo, o sea, llevamos claro. 55 años y todo, pues hay muchos sectores, en el sector, por ejemplo, de la industria de la línea blanca, pues todos los electrodomésticos tienen nuestros productos. Claro, neveras, en los vehículos, en los carros, o sea, okay. Hay muchas industrias que utilizan nuestros materiales como parte de... Y uno conoce, es la marca la que me vende el producto, pero detrás hay Total. Y todo el ejercicio de producción que hace Acesco con el acero y la transformación. Y bueno, y ya nuevos productos, ¿no? Porque ya total. Aluminio, y ahí tenemos que hablar de definitivamente el proceso con el aluminio que me parece increíble. Sí, hemos venido evolucionando. Yo creo que ahí el tema es, cuando hablamos de soluciones, tenemos que dar soluciones no solamente para un tema específico o como nosotros queramos, sino también como la gente necesita y como el mercado lo requiere. Y ahí hemos ido evolucionando, ampliando el portafolio y ya tenemos, como tú dices, aluminio y otros materiales también. Con los que trabajan. Me encanta. Sí. Me encanta y quería arrancar por ahí para que uno dijera, listo, ya sé dónde estamos parados, porque a veces uno mucho más fácil se acerca como a otras marcas y que las tiene un poquito más cerquita. Por eso quería arrancar también charlando, porque son de estas empresas que no todos conocemos. A mí personalmente, ya desarrollando y entrando en el proyecto con ustedes, me ha sorprendido un montón conocer la historia, conocer todo lo que hacen, entonces muy chévere conocerlas desde ahí. Y hoy quiero contarles que estamos en un lugar muy, muy chévere y queremos agradecer porque nos abrieron las puertas al Centro de Experiencia de Google, al Centro de la Mesa, que es una agencia aliada que trabaja especializada en todo el mundo de los alimentos y de la gastronomía. Y nos abrieron este espacio para desde aquí hoy contar la crème, además que no es de gratis, porque vamos a empezar a entrar con Isa, e Isa es todo un mundo de sorpresas. Y empezando porque ingeniera química, que ya estábamos hablando de comida con ingeniería química, así que empieza a unirse todo este mundo. Pero quiero, y ya que contamos qué es Acesco, Isa, quiero que pues arranquemos contigo. Y para empezarte a conocer un poquito más, yo quiero que me digas, cuando tú eras niña,
¿Qué querías ser? ¿Qué querías estudiar? ¿Tú qué te imaginabas siendo cuando eras niña? Pues ve, yo creo que todos chiquitos decimos queremos ser doctores. Lo que pasa es que yo no sabía doctor de qué. O sea, un doctor es un médico, pero a mí me gustaba doctor, o sea, como estudiar, como, sí, algo como diferente. Y yo creo que me gustaba era entender, y como el significado de eso, doctor, era entender el por qué pasaban las cosas o cómo funcionaban. O sea, era súper inquieta y me gustaba desarmar cosas y de todo. Entonces ahí arranca como, como esa fascinación por un doctor que en este momento donde me digas estudiar medicina para mí no sería, pues no soy capaz, no puedo ver sangre porque me da algo. Además que me parece que es, o sea, tiene uno que tener la capacidad, sí. Y soy súper nerviosa, o sea, le salgo corriendo, al mínimo ahogo, ahí salgo corriendo. A la emergencia. Sí, no puedo. Entonces sí, creía que doctor, pero yo creo que entendiéndolo ahora era más como esa curiosidad de cómo funcionaban las cosas. Ok. ¿Materia favorita en el colegio? Hijo de madre. Bueno, matemáticas, ciencias, química, ya cuando estaba ya en bachillerato era como sí, todo como por el lado pues como de las matemáticas, la ciencia, la física. Eso sí, filosofía, nada, español, no, esas cosas no me gustaban. No, ni por ahí, no. Las ciencias. Sí, los números, el entender, el tocar, cosas que me dijeran que era la verdad. Qué chistoso, ¿por qué no las partes sociales? Además que tú eres tremendamente social, o sea, ¿qué te daba duro ese lado? No me conectaba, ya. O sea, me hablaban más las otras cosas, o sea, yo veía, por ejemplo, en biología, temas de plantas, de animales y me encantaba. O sea, como que me hablaban más, me decían más cosas que simplemente estar viendo español o viendo sociales o cosas de eso. La historia me gusta, por ejemplo, pero me gusta que me la cuenten. Yo no soy de leerla, soy más visual, más de oír. Entonces, por ejemplo, a mí los podcasts, el tema de audiolibros, para mí ahora es una maravilla. Eso antes era leerlos y yo decía, Dios mío, que me lo lea alguien. O sea, tengo más desarrollado otro sentido. El sentido, claro, de la escucha total. ¿De dónde viene esa curiosidad? ¿De dónde esa Isa tan chiquita con esta curiosidad por el mundo, por entender las cosas? ¿De dónde viene? Pues yo creo que, bueno, en el caso, pues por el lado de mi familia, a mi mamá le encantan las manualidades. O sea, le encantaba hacer, ella, todo era una manualidad muy fina. Y mi papá químico, o sea, le gustaba mucho todo ese tema de la química, tenía una empresa de comercialización de productos químicos, él los fabricaba. Entonces, claro, desde ahí yo tengo una sensibilidad como por ese tipo de, digamos, de cosas que me generaban cierta curiosidad. Entonces, creo que esa combinación de ellos dos generó esa parte mía de la curiosidad. Y empezó a nacer ahí esa curiosidad. Sí. En mi casa somos tres hermanos y los tres somos ingenieros. Bueno, química, un industrial y otro financiero, pero ingenieros. O sea, algo debió haber pasado en esa mezcla. Claro, que nos llevó a todos. Que nos llevó a todos para allá, sí. O sea, el tema de números nos gustaba a todos. Ya nos empezaste a contar un poquito como esos pasos siguientes en la vida. ¿Qué estudiaste y por qué terminas en la ingeniería, como ya nos empezaste a contar? O sea, ingeniera química, estudié en la Bolivariana, en la UPB en Medellín. Y no, o sea, yo creo que en noveno, décimo dije, a mí me gusta la química, la física, las matemáticas. ¿Qué hay para estudiar de eso? Y yo, bueno, ingenierías. Bueno, ya sé que ingeniería es lo más seguro. Y empecé a mirar todas las ingenierías y como la explicación, y me llamó la atención la ingeniería química porque era la química vista desde la física. ¡Wow! O sea, esto es una maravilla. Esto me gusta, o sea, no es ir a hacer experimentos y mezclar cosas simplemente, sino entender otras variables que tenían que estar ahí para que eso sucediera. Y ahí fue que me gustó. Y de ahí dije ingeniería química, nada más me presenté a ingeniería química, bueno, y ahí fue. Pasé a la de Antioquia, porque en Medellín solamente habían en la UPB y en la de Antioquia. Y dije, no, Bolivariana, me voy para Bolivariana. Entonces, bueno, arranqué ahí. Y bueno, ahí pasaron muchas cosas en mi vida. Pero allá vamos porque además vamos a hablar. Ya viene el softball y ya vamos a hablar de otras cosas, pero, o no, más bien, entremos de una vez. ¿Qué es el softball en tu vida y eso dónde apareció? Bueno, en los colegios, yo creo que a todos los colegios le enseñan a uno como a ver qué deporte le gusta. Entonces, fútbol, balonmano, tenis, y llegamos al softball. Yo tendría que 9 años y a mí me encantó.
yo me acuerdo que de eso decía, yo no puede ser, o sea, este deporte de dónde salió, esto me gusta. Además que era en equipo, era digamos como una estrategia, todo, en cada momento tiene uno que estar tomando decisiones. Lo otro es que tiene uno que observar muy bien a los otros y ver lo mejor que tiene cada uno para poderlo poner en la posición que es. O sea, no todo el mundo sirve para todo el mundo, para todas las posiciones. Para todas las posiciones, claro. Entonces, era chévere, yo arranqué yéndome, me volaba, me le volaba a mis papás, supuestamente iba para patinaje o para otros deportes y me iba era para softball, digamos en la unidad deportiva de la Atanasio Girardot, en ese momento me iba en bicicleta, hasta que me pillaron, decía, eso es un deporte de niños, es un deporte de costeños, o sea, los paradigmas de ese momento, pero a mí me encantaba. Y al final yo seguí haciéndolo, llegué hasta la B, o sea, digamos que era el semillero ya para pasar a la liga ya profesional. Pero en esas se mete, ya tengo que irme para la universidad. Bueno, decida. Y en ese momento, pues eso no era fácil tomar la decisión, eso en el 94, cuando arrancó pues digamos la carrera. Y que además venía también de toda esa época difícil en Medellín con temas de Pablo Escobar. En el 93, el día que yo me gradué del colegio, ese día fue cuando mataron a Pablo Escobar. Entonces eso fue duro, porque además era como todavía con ese susto de muchas cosas, y tú tienes que servir para algo. O sea, yo decía, ¿cómo me voy a hacer el deporte que me gusta, me apasiona? Pues yo tengo que estudiar algo para seguir adelante, o sea, porque uno veía todo lo que había pasado en ese contexto de mi niñez, que definitivamente fue duro, pues en Medellín fue muy duro esa época. Total, claro. Entonces igual tomé la decisión, pero mi disculpa para todas las cosas era el software. Y en ingeniería química había equipo de ingeniería química de software, y yo, esto no es más, yo me meto, esto me encanta. Claro, llego yo allá mi primer día y puros hombres, y yo, ay Dios mío, ¿ahora qué voy a hacer? Pero bueno, después fueron llegando otras compañeras, y ahí conozco a una persona que me va a cambiar más adelante mi vida. ¿Qué te va a cambiar la vida? ¿Y quién es esa persona? Mi esposo ahora, que empezamos ingeniería química juntos, pero bueno, nos conocimos fue en softball y no en ingeniería química. Entonces ahí fue chévere, porque era como la conexión de algo que me gustaba y el para qué. Mi esposo es costeño, barranquillero, que además era como, wow, y entonces para algo hice esto, ¿no? O sea, jugaba softball para algo, o sea, tiene un sentido. Pero eso no lo descubrí pues en ese momento. No, eso lo descubrí ahora. O sea, ahora es que uno dice, para algo sirven las cosas. O sea, la vida llegan momentos en donde van pasando y uno se va metiendo y entiende el por qué tomó esa decisión en su momento. Ya. Entonces, bueno, el softball es esa disculpa. Me encanta porque además el softball, entonces conoces a tu esposo, viene este momento de venirte para Barranquilla, y ahorita me contabas, porque ahí sigo con la pregunta anterior, y es, ¿qué más estudiaste? ¿Qué más estudiaste después? ¿Te vienes para Barranquilla y qué? O sea, ya, entonces, bueno, estamos de novios, decidimos que uno de los dos se tiene que o irme para Barranquilla o él venirse para Medellín, y bueno, consigo trabajo para Barranquilla en una empresa que se llama Nopco, que vende especialidades químicas para todos los sectores de la industria. Entonces yo, perfecto, yo me voy y empiezo a hacer toda mi mejor gestión, pero desde la parte técnica, pero de la parte comercial no tenía absolutamente nada. Dije, no, entonces definitivamente hay que estudiar algo. Entonces estudié una especialización en mercadeo, y una de las cosas pues como que me conectan a lo que soy hoy, es que una de las personas que manejaba mercadeo de Acesco estaba estudiando esa misma especialización. Entonces ahí dicen, mira Isa, necesito un ingeniero químico, necesitan en Acesco, ¿a ti no te gustaría? Y yo, bueno, hágale. Entonces, y bueno, y además ahí también me invitan a ser parte de un equipo de softball. Entonces decían, no puede ser, o sea, el softball, o sea, ¿esto qué es? Entonces fue chévere porque, bueno, con la persona que me recomienda para Acesco como ingeniera química, que la necesitan para la parte ambiental, me fui a hacer mis entrevistas un día, me recuerdo que fue como, como 5 de marzo del 2005, y ese día llegué a las 7 de la mañana, me entrevistó todo el mundo, todo el presidente, vicepresidente, la gestión humana, todo el mundo, y a las 5 de la tarde ya tenía contrato firmado. O sea, salí, o sea, almorcé todo allá y bueno, salí con
obviamente con el contrato y todo, y arranqué a trabajar en Acesco y ya llevo 20 años. Ya 20 años, ya Sí. 20 años. Entonces, claro, esa historia. Ahí arranca, o sea, porque quería entender un poco, apoyarme un poco con otro, pues que no fuera solo lo técnico, sino también de pronto otras herramientas para poder estar en la parte comercial, que eso no, pues no era, para mí no era tan fácil. Además tenía 26 años, o sea, ni idea. Y lo otro es que estaba en la costa y me tocaba ir a muchas ciudades de la costa a esas ventas. Entonces, Cartagena, de todo, y mi Waze era el mapa de Agustín Codazzi con las rutas marcadas por mí y todo. Y te ibas mirando mapa. Me iba mirando mapa en el carro, yo, a ver, obviamente me metía en contravías, o sea, eso era una locura. Pero bueno, eso era parte de... Entonces, claro, cuando me dice María Margarita Sierra, que era la persona de mercadeo en ese momento, yo dije, uy, tengo que balancear esas idas a esos sitios, que además meto las patas porque me metía en contravía, literal no tenía ni idea por dónde me estaba metiendo, pero bueno, yo tenía mi mapa, mi Waze de ese momento, y me decidí por Acesco. O sea, yo tampoco sabía que era Acesco, o sea, en ese momento no tenía ni idea, yo dime, ¿qué es eso? Y pues la verdad es que me parecía muy chévere, o sea, me pareció chévere en el momento que lo vi y que entendí que era lo que hacía. Bueno, entonces ahí arranca esa historia con Acesco. Y bueno, ¿qué más rápidamente? Entonces viene la especialización en marketing y me contabas además que tienes, ¿qué más estudiaste? ¿Qué es esa mezcla extraña que tú tienes ahí? No, bueno, a lo largo de mi experiencia en Acesco, como te contaba ahorita, yo he crecido pues empecé a crecer a los lados. Empecé en la parte de gestión ambiental en Acesco, como en la coordinación. Y me acuerdo que cuando los coordinadores de producción iban a hacer vacaciones o iban a salir a vacaciones, yo decía, yo hago las vacaciones, o sea, yo puedo. Entonces aprendí de todos los procesos, pasé por todos los procesos productivos. Luego, como 6 años más tarde, me dicen, necesitamos una persona para la parte de logística, inventarios. Entonces era coordinadora de toda esa parte pues, de logística. Además porque era una persona de toda la confianza de la familia. Que estaba ahí en ese puesto y necesitaban a alguien como de confianza y pues pusieron todos los votos en mí, entonces fue maravilloso. Yo decía, yo no sé nada de eso, no sé cómo me van a meter acá. Entonces claro, ahí dije, yo tengo que entender las cosas y tengo que seguir estudiando porque eso me tiene que ayudar. Entonces empecé luego a estudiar una maestría en innovación. Okay. Hice una maestría en toda la gestión de la innovación, como metodologías ágiles, todas esas cosas que en ese tiempo no era lo normal, o sea, eso fue 2011, 2012, por allá. Luego, en pandemia, empecé una especialización en economía circular. Okay. Y ahí dije, no, o sea, yo tengo que seguir ahondando en todas estas cosas y me metí en una maestría en proyectos. Terminé mi maestría en proyectos y luego dije, no, o sea, y ahora me va a sobrar tiempo, necesito seguir estudiando. Entonces seguí estudiando y la última maestría, que la terminé el año pasado, fue una maestría en regeneración y desarrollo sostenible en la Universidad de los Andes. Y esa fue la última hasta ahora. Hasta ahora, ¿hasta dónde va esta historia? Hasta donde me dejan. Historia. Ahora estoy dedicándome a deporte, a mis hijos, a más cosas. Bueno, siempre mis hijos han sido primero, pero siempre, digamos, como tratando de aprender un poco más para poder dar soluciones. Entonces, después de esa parte logística y toda esta parte del estudio que me preguntaste, pasé a servicios administrativos. Saqué en embarazo de mis hijas, o sea, mi segundo embarazo, mis hijas porque son gemelas. Santi nació primero en el 2009, tiene 16, y el par de gemelas que están ahora, que María Antonia y María Lucía. Y cuando regreso, claro, la parte logística es muy estresante, es un día a día pesado, claro. Que el conductor, que el cliente, que es que no contesta, que el comercial, o sea, claro. Es pesado. Y regreso a servicios administrativos, entonces manejaba el almacén, manejaba el casino, que es el restaurante donde preparan los alimentos para todas las personas en la empresa. Maneja toda la parte de celulares, todas esas cosas de servicios para el empleado. Y ahí estaba yo. Entonces, bueno, además el archivo, bueno, tenía como varias cosas desde el área de compras y ahí trabajando también en la coordinación. Entonces, ahí seguía creciendo para los lados, decía yo. Después de ahí, en el 2015 hay un cambio de la presidencia ejecutiva de Acesco, Carlos Arturo Zuluaga pasa a Felipe González y ahí
Mi disculpa, digamos que de contacto con el nuevo presidente fue el que estuviera en servicios administrativos y que pudiera hacer toda la parte pues de, digamos, de cambio de celulares y toda la cosa. Y ahí pude contarle mi historia, o sea, yo qué era, yo qué había estudiado, yo quién era. Y dijo, no, ¿y por qué estás ahí? Espérate un momentico, vamos a ponerte en temas de sostenibilidad y de estrategia en ese momento, luego fue innovación. Entonces, llegué a la coordinación ya desde el 2015 de sostenibilidad e innovación y en el 2018 pasé ya como una visión más corporativa al corporativo, del grupo, donde ya está el grupo, están todas las empresas, que son 10 empresas y estamos en varios países de Latinoamérica. Entonces ahí me he movido como... Te has movido un montón. Y ya ahora estoy en la dirección, entonces ahora sí crecí para arriba. Ahora sí fue para arriba y no para los lados. Pero bueno, yo creo que es que uno tiene que crecer, digamos, esa mochila que uno va cargando como de experiencias, de nuevas formas de ver las cosas, pues son las que te van dando el criterio y uno siempre cuando arranca o sale recién salido de la universidad o lleva poco tiempo de experiencia, uno cree que las cosas pasan muy rápido, pero uno se las tiene que ganar. Claro, y yo creo que vas a ir ganándotelas en la medida en que tienes un criterio más amplio y vas entendiendo de manera más holística las cosas. Y bueno, eso hasta que llegó, hasta que le van a darle guarda, ¿no? ¿Qué te entrega? ¿Qué te da a esta altura? Y como bien tú lo dices, con el tiempo va teniendo sentido haber pasado logística, gestión ambiental, bueno, pasas como por todo esto. Hoy estás desde una posición desde la sostenibilidad e innovación. ¿Qué perspectiva te dan todos esos lugares por los que pasaste en Acesco? O sea, me dan una capacidad. La primera es que desde el conocimiento puedo influenciar las cosas, porque como ya pasé por todas, entonces hay algún problema y tengo ejemplos de cosas que pasaron en otras, digamos, en otras áreas o en otros procesos que me conectan fácil las cosas. Entonces, logro generar esas sinergias debido a ese, digamos, como ese de todito que me tocó antes y que me ha ayudado pues realmente para la Isabel que soy ahora. ¿En qué momento? Bueno, claro, llega Felipe y entonces nos contabas bien el momento de decir sostenibilidad. ¿En qué momento te hizo clic la sostenibilidad? ¿En qué momento? Claro, me contabas un poco bien también de este background de la ingeniería química y ahora llegas por el lado de la sostenibilidad. ¿Cuál es esa nueva perspectiva? ¿En qué momento dices, la sostenibilidad era donde tenía que llegar? Pues mira que la ingeniería química, yo creo que a lo largo de su evolución, pues ha generado procesos, en algunos casos contaminantes, ¿sí? Y ahí decía yo, bueno, ¿y yo qué estoy, o sea, cómo voy a devolver un poquito, digamos, como esa historia? Porque pues normalmente ha sido para la evolución y para, digamos, beneficio de todos los hombres, de la humanidad, pero definitivamente el cómo devolver un poquito también desde ese conocimiento a cosas que generaran un impacto más positivo. Pues porque la ingeniería química, pues uno de los casos más importantes es en el siglo XX todo ese desarrollo de los fertilizantes y bueno, alimentar el planeta era como ese foco. Pero uno dice, bueno, pero un fertilizante mal utilizado, el impacto que genera, ¿cierto? No solamente a las personas, sino también al medio ambiente. Entonces, digamos, como darle la vuelta a la ingeniería química, entendiendo que también puedo hacer muchas cosas desde eso, y pensar que la ingeniería química, pues ya ahora para este siglo XXI, le toca toda la tarea de descarbonizar todo lo que de pronto hizo en su momento de intervención, ¿cierto? Claro. Digamos, esa intervención humana que ha generado todos estos impactos. Entonces yo creo que, bueno, no solo la ingeniería química, yo creo que son todos, pero en general digamos, como ese conocimiento o esa evolución de la ingeniería química, pues ahí fue donde me hizo sentido el que haber estudiado esto y hacer como en la contraparte, tratando de arreglar cosas desde el pedacito que me tocaba, pues porque tampoco soy el superhéroe. Pues. Sí, total. Ahora, claro, ahí viene ese lugar en donde uno dice, no sé de quién es la frase, pero que el mundo se cambia poquito a poquito. Sí, no, de acuerdo. O sea, definitivamente todo sumando. Todo suma, y entender eso es más difícil, porque, claro, uno joven quiere cambiar el mundo con cualquier cosa. Cuando ya uno tiene hijos, uno dice, no, uno cambia el pedacito que le toca. O sea, toca cambiar.
y hasta donde tiene influencia. Entonces, lo que he visto es que con todo este aprendizaje en el recorrido, la capacidad de influir en otros y contagiar hace que uno genere unos cambios, digamos, mayores. Que eso es como la película esta de Cadena de Favores. Entonces Ajá. uno dice, uy, tiene sentido, o sea, cuando uno hace que otros hagan y esa capacidad de mover, de movilizar. ¿Cómo te ha servido a ti? ¿Cómo te ha servido a ti esa capacidad de mover, de acercarte a la gente? Mira, yo creo que, bueno, voy a decir algo que en muchos casos cuando uno está en direcciones o en cargos de liderazgo, siempre te dicen, uno tiene que ver el bosque, no debe ver el árbol. El árbol. Uy, a mí me encanta abrazar ese árbol. Yo abrazo el árbol, miro las raíces, miro todo y después digo, bueno, yo de esto no sé mucho, ya entendí, me rodeo con quienes sí saben. Y en ese momento es cuando uno es capaz de influenciar, porque es que te acompañas de los mejores y haces que las cosas sean más fáciles para hacer. Okay. Entonces yo lo que he encontrado es que en las empresas que están, o las unidades de negocio que están con nosotros, hay personas que son claves para que las cosas se movilicen, o sea, se puedan hacer. Y tú lo que necesitas es, voy a decir una palabra super paisa además, julepear. O sea, hacer seguimiento pero con un ritmo mantenido para que las cosas pasen y se hagan. O sea, lo importante es que esa idea no se quede como idea, sino que efectivamente se implemente. Y ahí con esas personas que saben, se hace más fácil. Yo no soy la que sé, claro, entendí que era, traté de dimensionar como el conocimiento que se requería para elaborar algún proyecto, un producto, lo que sea, pero yo no soy la experta, el experto es el otro, entonces uno se pega a esos expertos y se va armando como comunidades de práctica, ¿sí? Okay. Eso es como una célula que Qué se va bonito moviendo. Comunidades de práctica. Entonces esa comunidad es la que te va a permitir moverte, entonces uno ya sabe con qué personajes en cada empresa se pueden mover en los diferentes, digamos, proyectos. Pueden ser logísticos, pueden ser comerciales, pueden ser de desarrollo de producto, pueden ser de proceso, pero todos tienen a alguien que es un experto y que además generan credibilidad y confianza en los otros, eso se va. Entonces yo soy la gran julepeadora, la influenciadora, o sea, tengo un ritmo de ser capaz de hacer seguimiento de varias cosas que están andando para que se puedan dar. Entonces conecto todas esas sinergias, porque al final esos son sinergias que se dan, y de las experiencias de uno va replicando en las otras, aunque no es lo mismo, o sea, se adaptan, pero pues se van dando. Buenísimo. Con esa perspectiva tan holística de la organización y desde tu rol, entonces, ¿qué es la sostenibilidad para ti? Porque es que creo que además es de esas palabras que ahora todo por todo lado y la innovación además, porque son de esas dos palabras que todo el mundo utiliza, pero ¿qué es para ti esa sostenibilidad e innovación con esa perspectiva que tienes de la organización? A ver, yo creo que la sostenibilidad para mí, como ya entendiéndola, no esa palabra de moda, porque como lo dijiste son palabras de moda, pero son palabras poderosas además. Entonces, tenemos que entender que el presente es la consecuencia del futuro. O sea, yo tomo decisiones hoy para lo que pase, o sea, uno se tiene que enfocar en esos múltiples futuros, para dónde quiero ir, ¿sí? Y qué es lo que yo me imagino de lo que estoy haciendo, y eso te pasa en la casa, o sea, uno tiene un hijo y uno dice, yo lo quiero llevar para la universidad, y tú ahorras y haces una cantidad de cosas para que eso pase, ¿cierto? En la sostenibilidad es tomar esas decisiones hoy que van a dejar huella para lo que viene de futuro. Entonces, muchas veces eso es como la responsabilidad como consciente de lo que uno va a hacer. Y digamos que ese enfoque holístico que decías me ha permitido ver esa responsabilidad que tengo. Y no todo el mundo lo entiende. y hay un dicho que dice, hay que creer para poder ver, o sea, Santo Tomás a la inversa. Tengo que entender que efectivamente, si hago las cosas bien, tengo en cuenta, voy a decir, hay una palabra que nosotros utilizamos mucho en la compañía que es la gestión temprana. O sea, yo utilizo varios observadores, varias personas de diferentes áreas que dice, el legal dice, oiga, tenga cuidado con esto, el otro, pilas con el vertimiento, el otro, cuidado que ahí se puede accidentar a alguien, mire que allá el mecánico dice, no, esas bombas pasa tal cosa, no, el cable no puede pasar por ahí porque le puede hacer tal cosa a tal proceso que pasa un puente grúa. Entonces, tener la posibilidad de armar, digamos, esa gestión temprana
pensando en algo a lo que le estoy apuntando. Y en este caso es la sostenibilidad. Y la sostenibilidad es ser capaz de visualizar ese futuro teniendo en cuenta pues lo social, lo ambiental y pues obviamente todo ese tema de gobernanza y lo económico. Total. Entonces es más, para mí es esa responsabilidad que tenemos de tomar decisiones hoy que están construyendo futuro. Ahora, ¿qué van a cambiar? Sí, seguramente tengo que moverme porque pues, son muchos o sea, hay todos los futuros posibles, o sea, lo único que tengo claro es lo que estoy haciendo ahora. Total. Mañana no tengo ni idea, pero siempre ponernos un objetivo. Entonces, el objetivo para mí de la sostenibilidad va acompañado de un vehículo que es la innovación. O sea, uno no es sostenible, o sea, no llega, aunque la sostenibilidad uno no llega, ya llegué a la sostenibilidad, ya no hay nada. No, o sea, es el reto de que tienes que mantenerte, o sea, tienes que seguir, o sea, eso no se va a acabar. Y la única forma de hacerlo es la innovación. La innovación es ese vehículo que va a movernos, que antes se llamaba, no sé cómo se llamaba antes, porque la innovación siempre ha existido. Claro. Y la sostenibilidad también. ¿Qué más que hace ESCO, que es una empresa familiar? Y las empresas familiares tienen en su ADN el dejar ese legado. Entonces ya son sostenibles, porque es que están pensando en quiénes. Ellos no estaban pensando en ellos, están pensando en sus nietos, bisnietos y yo no sé para adelante quién más. Claro. Entonces tienen un objetivo, o sea, van a llegar en alguna parte. Como lo que te decía ahorita, la universidad, yo tengo que estar ahorrando ahora para poder llegar a la 15, universidad. 20 años antes para ver cómo va Total. llegando ya. Así me digan, no quiero estudiar, quiero que ser youtuber. No tengo ni idea. Porque Ahí entra la innovación. Ahí es donde uno dice, bueno, ¿cómo nos vamos a gestionar este cambio que de se pronto, viene? mentiras que no. Ahí hay que aprovechar, o sea, esto ha tenido una evolución y hay que respetar las decisiones, así como respetaron la mía en su momento. Claro. Lo que pasa es que ingeniería química sonaba como más fuerte. Sí, sonaba un poco más. No, mentiras que Pero no. no, Mentiras te que no. Yo entiendo, creo que es un tema de lo que va haciendo la evolución también de la humanidad y lo que va pasando y seguramente lo que va a traer la inteligencia artificial, que yo creo que eso va a cambiar y para la sostenibilidad va a ser supremamente importante la inteligencia artificial, por ejemplo. Muy chévere, porque creo que también eso es lo que a veces falta, ¿no? Volverse a acordar que no son palabras, que no son discursos y que al final, y me encanta cómo lo defines de esta vaina de tener una cabeza pensando en el futuro, que al final para que una organización viva, pues toca estar pensando es 10, 20, 30 años después, no solamente el otro año. Y seguramente no solamente en los KPIs que tenemos en el performance, sino seguramente desde ese rol que entramos a jugar en la sociedad, ese rol que entramos a jugar en las comunidades. Bueno, y eso que te van a decir, o sea, ¿cómo vas a prospectar eso a 10, 15 años? Estás loco, pero si uno no lo hace, o sea, todos los años hay que ir como sintonizando nuevamente el camino, ¿cierto? Pero al final uno tiene que llegar allá. Total. O sea, eso va a llegar. Total. Y mira que es muy chévere ahorita lo que decías, por ejemplo, cómo impactará las inteligencias artificiales a esto, esta capacidad de imaginarnos futuros, esta capacidad de prospectar universos, ahí sí, multiversos, para uno empezar a pensar, ok, cómo caminamos, cómo empezamos a tener un norte. Aterrizándolo un poco más, entonces la siguiente pregunta ya es en Acesco, ¿cómo estos proyectos de sostenibilidad también han impactado en el tiempo el negocio de Acesco? Bueno, yo creo que primero la esencia, como te digo, es una empresa familiar, pero han tenido supremamente claro esos valores de cuidar el entorno y cuidar a la gente. Y eso creo que me ha facilitado conectar a todos, o sea, todos nos hemos conectado con eso. O sea, somos parte de una cultura donde se alinea con lo que yo también era desde mi casa, ¿sí me entiendes? Okay. Y yo creo que habíamos muchos que estábamos en eso. Entonces, los proyectos que han salido de sostenibilidad, la mayoría han sido fáciles de vender, en el sentido que tienen una respuesta. Primero, pues obviamente tienen que tener un retorno, o sea, tienen que mostrarse que efectivamente tienen desde lo financiero digamos un impacto, pero también proyectos que tienen propósito. Entonces, cuando uno desarrolla un proyecto que tiene un propósito y eres capaz de definir ese propósito, alrededor se van solucionando las cosas, o sea, va pasando, van haciendo que los números cuadren, que pueda uno irlo a presentar, porque tienen un propósito. Entonces, todos estos temas sociales y ambientales especialmente tienen una emoción por dentro, y entonces uno conecta la fibra
muy fácil porque, como te digo, son valores fundacionales. Y yo los tenía y afloraban fácilmente. Entonces, creo que ahí es donde todos los proyectos que hemos ido incursionando durante todos estos años, que me han tocado a mí, pues que tengo como, o sea, como que recuerdo, todos tienen ese propósito. Y han pasado que uno dice, o sea, ¿cómo nos anticipamos a la legislación? Por ejemplo, en el 2008 tuvimos, o sea, yo creo que somos de las poquitas empresas que arrancamos con hidrógeno verde. Cuando uno habla de hidrógeno verde lo está hablando ahora, pero nosotros, para producir hidrógeno que se requiere para nuestro proceso de galvanización, tenemos un proceso de electrólisis, o sea, se separa el hidrógeno del oxígeno del agua. Y tenemos esas máquinas allá funcionando desde el 2008. Entonces uno dice, o sea, ¿y en qué momento? Y o sea, es un hidrógeno verde. Sí. O tratamientos de agua, por ejemplo, con humedales artificiales que te he contado, y que también eso es wow. Y era anticiparnos a legislaciones que se empiezan a poner duras en el sentido de esa contaminación, el que contamina paga, y empiezan todas estas autoridades ambientales a generar una normativa que tiene sentido, pero que obviamente pues era ver cómo podíamos hacer mejor las cosas, claro, entendiendo desde el inicio y que varios participaran. Claro. Por eso te decía ahorita el tema de ser capaz de tener una gestión temprana hace que eso pudiese anticipar, y no teníamos ni idea que salía la norma de residuos peligrosos, de cosas de ni idea, eso no existía. Estaba hablando de no, eso. Para nada. Y mira que además conecto con lo que decías, que también es como esa gestión temprana, pero rodeándote de un muy buen equipo. Ah, no, así total. Porque claro, con los expertos empiezan a ver las cosas que quizás uno no ve. Uno ya dice, ahí hay un red flag. No veo todos los pormenores, pero ahí hay un red flag. Yo le digo, es desde mi observador, o sea, yo soy un observador, tú eres otro observador y el equipo tiene su observador. Y cada uno tiene una sensibilidad por lo que le gusta. Y eso es lo que pregunta y uno dice, ay, yo no había tenido en cuenta eso. Y ahí es donde se solucionan cosas. Entonces, esos proyectos que son de sostenibilidad ahora o de innovación, pues eran proyectos que nos anticipamos a muchas cosas que iban a pasar después, pero por eso. ¿Proyecto favorito? Ay, fitorremediación, ese es mi hijo, el hijo bobo. Cuéntanos un poquito qué es fitorremediación. Fitorremediación nace, arrancamos la obra a principios del 2009. Es un proyecto donde teníamos la necesidad de tratar las aguas residuales del proceso de galvanización de planta 1 y empezamos a buscar opciones y nos encontramos con una que era un tratamiento biológico, era por fitorremediación, o sea, es tratamiento en las raíces de las plantas. Ok. O sea, eso era como una potera gigante. Tratar el agua con las raíces. O sea, necesitan las plantas, pero las raíces son las que hacen el tratamiento. O sea, a nivel radicular es donde se da todo. Se dan las reacciones, o sea, es donde los microorganismos de la tierra tienen el oxígeno y las maticas son las que van transportando el oxígeno, o sea, es un espectáculo, es un humedal artificial, o sea, es el mismo funcionamiento de un humedal natural, pero hecho por el hombre. Y ese proyecto yo creo que marcó un hito en la organización porque necesitábamos tratar 700 metros cúbicos día de agua residual y en el proceso físico-químico lo podíamos tratar en un área pequeña, pero se generaban muchos residuos y decíamos, de esos lodos, ¿qué vamos a hacer con eso? En ese momento no teníamos gestores de residuos y más eso iba a ser un residuo peligroso seguramente. Claro. Decíamos, ¿qué vamos a hacer? Y empezamos, no, eso tiene que ser un proceso, digamos, que no genere este tipo de residuos. Esos residuos, claro. Cuando encontramos Fitorremediación, es una empresa sueca de una señora colombiana casada con un sueco. Ah, qué particular, mira. Y nos la encontramos en yo creo que fue en una feria, creo que en un Expo Camacol, algo así. Y se nos acercó como de la nada y nos dice, mire, yo tengo este proceso, hemos tratado aguas residuales de galvanización, no sé qué, les interesa, o sea, como anillo al dedo, nosotros estamos buscando, o sea, cómo se nos abrieron los ojos. Y empezamos a hacer pruebas. Obviamente era un proceso, pues un proyecto más costoso, era un proyecto que era difícil de vender, o sea, además biológico, donde se mueran las maticas, donde, sí, o sea, uno empieza a decir, o sea, ¿ahora qué voy a hacer?
pero también ver la parte donde no necesitaba tanto mantenimiento, donde entonces ya no eran bombas, ya no eran reactores, ya no eran todas estas cosas, sino que era un proceso biológico. Y logramos convencer a la Junta para que tuviéramos ese proyecto. Es un proyecto de 5.800 metros cuadrados que tenemos en la organización. Y ahora, pues para mí es el proyecto insignia porque dejó de ser una planta de tratamiento para generar un servicio ecosistémico donde estamos. Y prestar un servicio ecosistémico es que ahí está todos los animalitos, los pájaros, o sea, ustedes no se imaginan, o sea, pasa de todo ahí. Además que hay, digamos que en ese tratamiento, sí. Uno empieza a entender ya pues cuando van los biólogos y empiezan a ver el proceso y nos dice, hay libélulas, eso significa que está generándose nitrógeno, o sea que las plantas están haciendo un beneficio para el aire, no sé qué, y yo decía, o sea, nunca me hubiera imaginado que eso pasaba. Claro, son como efectos colaterales de un proyecto, tomada una decisión correcta en el momento correcto, ¿sí? Llegan babillas, o sea, insectos, llegan hurones, o sea, llega una cantidad de animalitos ahí, hacen parte del ecosistema, nos ayudan a darle, pues a fertilizar las plantas. Claro, y eso se reproducen y toda la cosa, y entonces nos ayudan al tratamiento. Y la verdad es que es impresionante. O sea, ahora, el año pasado hicimos un estudio de avifauna con la Universidad del Norte y el Parque Industrial Malambo, que es donde están las plantas. Y encontraron varias especies migratorias, sobre todo encontramos en el mes de marzo, abril, que vienen del norte y van hacia el sur y se quedan ahí. O sea, llegan a fitorremediación, entonces es chévere ver aves a lo que sería a la planta. Y normalmente pues hay aves de la zona y encontraron uno que es el cabarrí, bueno, es algo así, que es una especie endémica que está en peligro de extinción, pero es una especie de control para ecosistemas. Y yo le decía, ¿eso qué significa? O sea, primero me tienes que explicar qué diantre significa eso. Y dice, solamente se encuentran en ecosistemas sanos. Y uno dice, wow, o sea, estas maticas todo el tiempo están tratando aguas residuales industriales, o sea, que son residuos, y son capaces de generar un ambiente propicio para que los animalitos lleguen ahí y además hayan animales para otros, o sea, para la cadena alimentaria y todo. Entonces es un servicio ecosistémico. Me encanta además que mira cómo arranca esta historia desde tengo el problema de genero un residuo, para tratarlo de generar más residuos, pero tomamos una decisión que ahora más bien no genera un residuo, sino generó todo un efecto colateral positivo, o sea, es la decisión correcta en el momento correcto, rodeándote del equipo de todo esto que nos vienes contando. Ahí tengo una pregunta, porque me encanta verla, me encanta, sí, ahí sí, eso es el preguntón, pero ya llegamos a verlo desde acá. Ahora, en ese momento, ¿cómo le hiciste para vender ese proyecto a una junta que igual es una compañía que se mide por EBITDAs, por KPIs financieros, rentabilidades? Y claro, esto es una inversión, o sea, también, claro, en el tiempo ya uno dice, esto hizo mucho sentido. Pero en ese momento, tú estabas convencida, ¿cómo montas al tren a una junta alrededor de un proyecto como este? Sí, ahí yo creo que también todo el apoyo pues, de la vicepresidencia de operaciones en ese momento, que era mi jefe, y nos fuimos allá a presentar el proyecto. Pero primero fue un piloto, hicimos una prueba piloto. Y era muy chistoso porque cuando los señores, o sea, los dueños, los socios llegaban allá a vernos, se iban a ver la planta, pues porque ya sabían más o menos pues que estábamos viendo todas esas opciones y porque necesitábamos la planta de tratamiento, o sea, era una obligación o sea, teníamos una planta pequeñita, pero si íbamos a ampliar el proceso, necesitábamos ampliar la planta. Y nosotros estábamos generando, digamos, un retraso en lo que era el tomar la decisión, porque claro, se nos aparece este proceso natural, digamos, de fitorremediación, y nosotros queríamos meterlo dentro de las opciones que estábamos analizando. Entonces dijimos, no, vamos a ir mostrándoles, sembremos las maticas. Entonces hicimos una simulación, un piloto. Un piloto. Con las maticas, nos llevaron las matas, sembramos todo el cuento. Y cada vez que nos iban y nos visitaban, íbamos
tocando, digamos, como esa fibra desde esa parte como de la conexión de los valores de ellos, y les decíamos, mire, es que esto funciona como los humedales, o sea, por ejemplo, ustedes que están familiarizados con cultivos de flores o con las mismas ciénagas, las maticas que hay ahí sobre la ciénaga, obviamente no las que cubren todo el espejo de agua, sino estas, están haciendo un tratamiento de esos residuos que hay ahí, y les hacía sentido. Y yo, mire cómo sale, entonces mostrábamos el agua cómo entraba y cómo salía transparente. Además, me acuerdo, don Alonso me dijo una vez que, a ver, Isabel Cristina, ¿y usted por qué no se toma esa agua? Y yo, no, pero tampoco hasta allá. Pero íbamos como sensibilizando. Entonces, claro, todo eso iba mostrando, o más bien demostrando que eso servía. Sí. Entonces era... digamos, esa primera conexión, pero cuando ya nos tocó ir a Bogotá a contar y a presentar y cuál era el retorno y todas las cosas, obviamente nos buscamos todos los beneficios tributarios, todas las cosas, pero nadie, o sea, decían, no señor, para esos volúmenes de agua, eso nosotros no, conciencias en ese momento, y nos decían, no tenemos para esos tipos de proyectos, ¿de dónde vamos a sacar todo ese dinero para un proyecto de estos y demostrarlo? Entonces, empezamos a ver el tema que te decía ahorita del mantenimiento, o sea, evitar esos mantenimientos en tanto tiempo fue lo que más o menos nos daba ese retorno, claro, a muchos años, 20 años, claro. Eso en el 2009, y tratar de conectarlos con ese beneficio, con lo que estaban viendo de las maticas y de lo que ellos sabían, digamos, de cómo funcionaban los humedales. Y yo dije, no, me voy con mi teoría, con la parte científica de lo que está pasando ahí, sí. Y yo voy a decirlo y ya que mi jefe diga los números y todo, y bueno, fue así. Y yo no sé, o sea, hubo clic en ese momento y nos aprobaron el proyecto. O sea, 5.900 millones de pesos de ese momento y 5.800 metros cuadrados. Hace 15 años. Y bueno, y hoy 15 años después. Ahí sigue, y con más animalitos y más de todo. O sea, claro, seguimos haciendo el tratamiento, ahora más conscientes de que no es simplemente un tratamiento de agua, sino todo lo que va alrededor de ese servicio ecosistémico, que es increíble. Yo creo que ahora las visitas que van, todas van allá. Y cuando llevamos pues, digamos, a los bancos, cuando llevamos a otros industriales, dice, esto en la industria del acero no existe. Es más, en la industria no existe, además porque necesitas disponer un área grande, porque es un proceso biológico, es al ritmo de las maticas, no al ritmo de un proceso químico, ¿sí? Industrial que igual que va, necesito meterle, no, es que necesito acelerar tal cosa, le meto un acelerador, o sea, en este caso no, es al ritmo de los microorganismos, al ritmo de las matas, y así funciona. Isa, has logrado, y aquí con todo lo que vamos charlando de ti, grandes proyectos. ¿Cuál para ti es la clave de lograr que grandes cosas pasen? Yo creo que te he dicho varias cosas durante todo este ratico que hemos hablado. Primero, uno tiene que tener conocimiento del alcance de lo que quiere hacer, para poder entender el propósito. O sea, para mí esa parte de tener un propósito es lo que voy a decirlo en la filosofía, es tener el para qué, ¿cierto? El por qué quiero salir a hacer mis cosas, el para qué. Teniendo ese para qué, ya empieza uno a rodearse de las personas que realmente deben estar ahí con uno. Y el poder generar esa sinergia o esa simbiosis que se da cuando uno quiere hacer las cosas y contagia a otros. Entonces, esa ha sido como la fórmula que me ha resultado, y yo creo que al haber pasado por tantas áreas, conozco mucha gente. Entonces, dentro de eso también el poder tener no solamente a los ingenieros, sino también cuando llevas a los técnicos a que te cuestionen, o a las personas que uno menos imagina, te dicen cosas que uno dice, uy, no lo había tenido en cuenta. Entonces esa gestión temprana yo creo que ha sido también muy, muy relevante para hacer que esas cosas pasen. Volviendo a ti, Isa, porque además hablamos, claro, de toda esa parte corporativa, de todo lo que sucede. ¿Cómo le hace Isa para no dejar de julepear? ¿Qué te mueve a ti? O sea, porque es que además eres ahí sí como diría, una fuerza de la naturaleza, Isa, que mueve y que empuja esto. ¿Qué te mueve a ti? ¿Qué te mantiene a ti también conectada después de 20 años? Y claro, lo que te digo, ¿cuál es esa fuerza también que veo una Isa, como te digo,
fuerza de la naturaleza que mueve para que estas cosas pasen. ¿Qué te mueve a ti? ¿Qué te mantiene a ti conectada trabajando por este tipo de cosas? Uy, yo creo que, bueno, la principal conexión es que tengo una familia, entonces la familia te mueve cosas. Okay. Entonces yo creo que el principal motorcito es la familia. Pues antes de mis hijos, pues mis papás, mis hermanos, mi esposo, ahora mis hijos. Y esa dinámica de uno poder seguir, digamos, abordando el día a día, desde donde te pongan, o desde donde, en ese momento, por ejemplo, cuando estaba en gestión ambiental o cuando estaba en la planta, uno no se cansa de aprender, ¿sí? Entonces, a mí, ¿qué me mueve? Me mueve esa inteligencia colectiva que uno empieza a mover y que te hace que conectar cosas, generar sinergias, y eso todos los días te hace descubrir cosas nuevas. Entonces, a mí, yo todos los días me levanto o sea, con el acelerador, por supuesto. O sea, para mí todos los días y yo, si no tengo algo específico, yo me pongo a hacer y busco el trabajo para hacerlo y empiezo a decir, no, venga, vamos a hacer esto. ¿Sí me entiendes? O sea, es algo que se levanta, digamos, como del ser, yo no sé, eso es parte natural, espontáneo mío. Okay. Y si no tengo nada, si por ejemplo mis hijos no están o lo que sea, o estoy en un fin de semana, tengo que hacer deporte, ¿sí? O sea, no quedarme quieta, aprendiendo, relacionándome con la gente, es, digamos, ese motor que me pone incansable. Realmente me dice una hormiguita, ahora que estoy jugando pádel, me dice, usted parece una cucarachita. Yo le decía, pero ¿por qué no buscaste otro animal, Dios mío? O sea, porque me muevo por todas partes, pues o sea, yo corro para acá, corro para allá, y me dice, señora, ¿usted cuántos años es que tiene? Yo, 49, pero o sea, me muevo, pero porque siento que tengo el día como para seguir haciendo y para que me alcance. Entonces, no sé, yo creo que es parte de mí, el tener esa dinámica. Pues hay veces me dicen, no, sos muy acelerada, y yo sí, pero yo prefiero que me aguanten y no que me tengan que empujar. Entonces esa es como mi dinámica de todos los días. Desde mi casa, mi motor empieza ahí, o sea, los empiezo a levantar, empiezo a moverme y de ahí ya para el trabajo. Yo creo que no sé si llegaste a ser la Isa que querías de niña, pero eso sí, esa curiosidad y ese motor de movimiento, no sé cómo lo veas tú. ¿Qué diría esa niña Isa chiquita después de verte aquí? No, yo creo que sí, yo creo que ahora es que lo entiendo, o sea, ahora como me lo preguntaste en ese momento ni por ahí me he dado cuenta, pero ahora siendo consciente como con las preguntas voy conectando cosas y mira que todo ha generado una conexión. Lo que quería desde pequeñito, como esa curiosidad, luego el tema del softball, luego sí, o sea, todo iba teniendo como un engranaje y en la vida todo son ese tipo de cosas que pasan y uno debe tomarlas, pueden ser buenas o malas en ese momento, pero yo decía, no, en mi vida yo estoy creciendo para los lados en Acesco, o sea, yo no voy a crecer hacia arriba. Y hubo el momento en que crecí, o sea, realmente era el momento. Antes de pronto no hubiera dado el paso importante que tenía que dar, y era haber pasado por todo esto para que se dieran las cosas. Y que tengo un equipo espectacular, o sea, mi equipo de trabajo es espectacular. Sí. Sí, no, o sea, tengo dos personajes que son espectaculares, Livia y Pacho uno a esos me persiguen, o sea, yo salgo con mis ideas y ellos hacen que las cosas me ayuden a que pasen, entonces son multiplicadores de eso, y en las unidades de negocio tenemos otros Isas, otros Livias, otros Pachos que están ahí haciéndole también, entonces todos nos vamos moviendo, entonces somos como una célula que se va moviendo y se van armando y se va generando un sistema. Me encanta, y creo que eso es ese grupo influenciador que empieza a mover la organización, y como tú decías, hablando de la sostenibilidad, con un ojo en el futuro. Sí, no estamos viendo el día a día, estamos viendo es para adelante, o sea, nosotros influenciamos hoy para lo que viene. Okay. O sea, mirando para adelante, porque si no alcanzamos. Isa, ya para terminar, ahora sí es la última. Sí. Ahora sí es la última. Cuando vamos cerrando la CREM, nos gusta compartir desde
estos líderes con los que tenemos la creme de la creme, La literalmente, con quien tengo la oportunidad de charlar y de compartir. Necesito es un creme de brûlée. Un creme brûlée, listo, creme, buscamos. Eso lo necesito, ya me hace falta. Cuando vamos cerrando las entrevistas nos gusta hacer unas cápsulas de sabiduría colectiva, que es también, vamos llenando, ¿qué nos puedes compartir para llevarnos en la mochila literal y llevarnos como, ¿qué compartirías tú? ¿Cuál sería ese conocimiento que te gustaría compartir? Yo creo que los modelos de negocio del futuro son modelos de negocio que tengan un enfoque de regeneración. Okay. O sea, un enfoque donde pensemos el impacto positivo que vamos a hacerle a lo que hacemos. Entonces, todos los emprendimientos, todas esas cosas que tienen un propósito, que además nacen con un propósito, como te digo, esos proyectos, casi que todos los emprendimientos, y conectando un poco con lo que decía ahorita, tienen un propósito. Qué chévere sería que todos pensáramos en cómo devolverle más a lo que nos está dando, digamos, ese sustento económico. Pensándolo desde un enfoque de devolverlo mejor a como lo teníamos. Y yo creo que uno de los ejemplos es el proyecto de fitorremediación que te dije. Sí. Y pensábamos era tratar aguas, pero es que ahora es un servicio ecosistémico, o sea, estamos devolviendo algo más. Sí, entonces es sorprendernos con eso positivo que deberíamos estar generando. Entonces, para mí, esa cápsula es enfoquémonos, y ahora que hay tantos emprendimientos y que hay tantas innovaciones y tantas cosas, estamos en el momento preciso para que esa innovación, esa inteligencia artificial, esa automatización, todas estas cosas que están pasando ahora, con esta, voy a decir, evolución o velocidad en que el conocimiento se va renovando, ¿cómo logramos regenerar, digamos, lo que vayamos a hacer? Entonces, claro, un caso particular, yo pienso, voy a comprar algo, listo, ¿qué voy a hacer con eso que voy a comprar? ¿Realmente vale la pena comprarlo? ¿Cuál es el impacto que va a tener? O sea, ¿dónde lo voy a usar? ¿Qué tanto me va a durar? O sea, hay cosas que uno debería preguntarse simplemente por el impacto que tiene, no comprarlo por comprarlo. Y muchas veces el consumo nos ha empezado a influenciar mucho en las decisiones. Y eso ha hecho que haya todo este boom de los impactos ambientales actuales. Sí. Pero creo que el conocimiento del ser humano y la evolución que tenemos se puede prestar para poder generar modelos de negocio regenerativos. Me encanta. Y es que también es empezar, es que en algún momento, alguna vez nos vendieron la idea de que el capitalismo, o más bien que el sistema económico que un poco hemos montado, no hay forma de que conviva, pero me encanta empezar a verlo así. Claro. Es que podemos tener modelos de negocios que empiecen a pensar en ser regenerativos. Total. Y van a generar muchísimo más seguramente beneficios, tanto en lo económico como en el impacto social y ambiental. O sea, si lo queremos ver como con ese triple equilibrio. Claro. Pero es que tenemos todas las herramientas. O sea, yo no me hubiera imaginado que nos iba a tocar todo lo que nos está tocando en este momento. O sea, los que estamos ahora tenemos un mundo lleno de una cantidad de evoluciones que deberían estar al servicio de todos esos nuevos modelos de negocio. Qué chévere. Y ahí tenemos el ejemplo, ¿no? O sea, una empresa que logra generar un proyecto que no solamente le solucionó un problema, empezó a generar agua, sino que ahora, digamos, lo que es en agua es un modelo positivo en agua. O sea, total. Ya no es negativo en agua, sino y no es cero en agua, sino es recuperamos, positivo. Fuera que es un servicio ecosistémico, y no lo dije ahorita, recuperamos 70,000 metros cúbicos de agua al año. O sea, es un tema de economía circular. O sea, nosotros recirculamos, reutilizamos, estamos generando un beneficio, pero además también para ese ecosistema que tenemos alrededor. Isa, me encanta. No, Nico, gracias por la invitación, gracias por la hablada. Esto me encanta a mí también. Me encanta y gracias, y yo creo que yo soy muy agradecido de tener invitados como tú en este espacio, de poder charlar y encontrar y conocer todo esto detrás que sucede, que además muchas veces no se habla. Por ejemplo, este es un proyecto que uno no conocería así nomás. Entonces, sí, realmente no es lo que...
pues uno no dice esas cosas que hace. Y la verdad es que ahora que me ibas preguntando, y yo, wow, verdad que uno hace muchas cosas y mueve cosas, pero bueno, chévere, hay veces reconocerlo también es importante porque, Total. o sea, mañana voy a amanecer más rápido, más acelerada. No más, por favor. No, mentiras, me encanta, Isa. Mil gracias por hacer parte de la Crème de Brûlée. Muchísimas Encantado gracias. de tenerte acá. Y qué gran entrevista que acabamos de tener, qué gran conversada. Súper, muchísimas gracias, que no se repita. Por favor. Hay muchos más temas. Acá nos veremos en otro par de años a ver con qué otra maestría y con qué otro proyecto nos sorprendes. Ponle la firma. Vale, gracias. Y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de la Crème de Brûlée, en donde nos encontramos con este tipo de historias, con este tipo de personas increíbles y de líderes que hacen que las cosas pasen. Nuevamente queremos agradecer a Gula al centro de la mesa. Estamos en su centro de experiencia que hoy nos abrió las puertas para estar acá. Una agencia especializada en servicios de comunicación para marcas de alimentos y gastronomía. Y bueno, hoy nos abrieron sus puertas para estar acá. Gracias a Gula y a todos ustedes por acompañarnos y nos vemos en un próximo capítulo.